Ahora le vamos a dar paso al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra con magna cum laude y magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, la Universidad Complutense de Madrid. Yo también soy graduado de ahí, qué gusto me da. Actual director de tutela de derechos humanos y ex consultor jurídico del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Profesor titular de la materia Derecho Migratorio y Consular y facilitador invitado del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Migración. Autor de las obras Derecho Migratorio y Consular de la República Dominicana y Payola Derecho e Industrial Musical. Invitado recurrente como conferencista y autor de artículos jurídicos en materia de derecho migratorio, derecho internacional privado, comercio internacional y defensor del pueblo, publicados en periódicos de circulación nacional. Tiene experiencia como abogado asesor en bufetes privados y consultores. Él nos va a hablar sobre tema justicia internacional y derechos humanos. Es un honor. Pase, por favor. Muy buenas tardes a la mesa directiva, a todos los presentes, en especial a la Federación. El Defensor del Pueblo agradece enormemente esta grata invitación para ser parte de este evento, ya que el Defensor del Pueblo encuentra muy oportuno participar en este tipo de actividades académicas con el objeto de compartir ideas, pero también difundir el papel del Defensor del Pueblo. Estaré haciendo uso de la palabra en nombre de la doctora Zoila Martínez, Defensora del Pueblo presente entre ustedes, sobre el tema de justicia internacional, derechos humanos, pero con un núcleo de el rol del defensor del pueblo. La dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales son nociones relativamente recientes para la humanidad. Sus significados se conectan íntimamente con conceptos originados en importantes acontecimientos históricos con posterioridad al siglo XVII, los cuales convergen con el auge de la doctrina racionalista a través de icónicos pensadores como son Hobbes, Rousseau y Locke. Algunos de estos hitos que merecen ser citados en cualquier disertación son la Carta de Derechos del Parlamento de Inglaterra de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. La razón de esto reside en que las civilizaciones antiguas carecían de estructuras políticas y sociales suficientemente desarrolladas que pudieran servir como plataforma de adopción de reglas de derecho para una convivencia pacífica. Ni siquiera en sociedades pioneras en los primeros experimentos de democracia, como la antigua Grecia, podemos referirnos a un sistema de reconocimiento efectivo de derechos inherentes a las personas. Mientras las segmentaciones desiguales de la estructura social y jerárquica, como la esclavitud, estuvieran presentes en la civilización, no era posible concebir la idea de dignidad humana, ni un esquema cultural en que sea admisible un sistema de atribución de derechos bajo condición de libertad e igualdad. Desde el Sermón de Montesinos, en diciembre de 1511, rescatado por Bartolomé de las Casas, el cual fue una de las primeras y más radicales denuncias de los abusos de la conquista española y un antecedente del pensamiento latinoamericano liberador, la perpetuación de la dignidad humana en la legislación nacional e internacional ha sido un trayecto largo y difícil. Y este camino no puede divorciarse históricamente de las circunstancias que han rodeado la construcción de estados soberanos e independientes, fundados en la coexistencia internacional pacífica a través del diálogo, la no injerencia extranjera y el respeto a la autodeterminación de los pueblos legitimada por la voluntad popular. Estos elementos solo empiezan a ser identificables a partir del Tratado de Paz de Westfalia de 1648, donde nace el concepto de Estado-Nación, y su reconocimiento formal se desprende mucho más adelante, a partir del contenido de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
Estos son los instrumentos que recogen hoy en día lo que conocemos como jus cogens o normas imperativas de derecho internacional, y sin estos ejes resulta imposible hablar de justicia internacional y derechos humanos. Los derechos humanos, en términos empleados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tienen su sustento en el reconocimiento a la dignidad intrínseca e inalienable de todos los seres humanos en condiciones de libertad e igualdad. Estos constituyen mínimos de existencia y su principal fundamento, la dignidad humana, es su esencia misma, con la cual forma una unidad indestructible. Por esto, la afirmación de la dignidad humana de la persona y de los derechos humanos como soporte del orden constitucional está presente en la mayoría de las cartas fundamentales. En palabras de Habermas, del mismo modo, los derechos humanos se materializan en los principales textos de derecho internacional y la administración de justicia, luego de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales destacamos pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que la aparición del concepto de dignidad, aunque es reciente, se constituye actualmente en la fuente moral de la que todos los derechos fundamentales derivan su sustento. La consolidación de un derecho internacional de los derechos humanos tiene dos importantes consecuencias. Por un lado, el reconocimiento del individuo como un sujeto del derecho internacional en cuya condición conserva capacidad para reivindicar la protección en el escenario internacional. Por otro lado, la configuración de aparatos internacionales como jurisdicciones más allá de la concepción clásica de instancias judiciales estatales. Tanto la fundamentación y el trasfondo de los derechos humanos como sus garantías resultan puntos cruciales del engranaje jurídico interno de los estados y del derecho internacional. En palabras del profesor Lima Torrado, ambos son conceptos esencialmente unidos, por lo que las declaraciones constitucionales e internacionales sobre derechos humanos de los últimos 60 años tienden a subrayar las garantías, estableciendo mecanismos para ello. En este sentido, los mecanismos de protección, como los derechos de acceso a la justicia u otras instituciones garantes de derechos, son un imperativo teórico y práctico, sin los cuales no se produce la efectividad de los derechos humanos. Desde el ejercicio de la función judicial para la tutela de los derechos humanos por parte de los tribunales a lo interno de un Estado, en el marco de una clásica separación tripartita de poderes, al día de hoy las estructuras orgánicas de los Estados se han vuelto mucho más complejas. A esta realidad se suman las jurisdicciones de carácter supranacional y regional en ejercicio de competencias especiales, como son la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero nuestro objetivo hoy es referirnos a la internacionalización de una figura cuyo objetivo también consiste en la protección y garantía de los derechos humanos dentro del ordenamiento doméstico, pero desde una esfera de autonomía, independencia y capacidad de supervisión del buen desenvolvimiento del aparato administrativo. Se trata del ombudsman, cuyo nacimiento sucede, de acuerdo a algunos autores, como consecuencia de la insuficiencia del resto de los controles o como una falla en la teoría del control. Este tiene antecedentes históricos en el antiguo derecho romano, en la figura del defensor civitatis, establecido en la constitución del emperador Valentiniano I del año 364 después de Cristo, posteriormente recogido en el libro primero del Código de Teodosio e incorporado al Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Diversos autores sostienen que el proceso de designación de este representante varió en distintas partes del Imperio Romano. Fue elegido por el emperador, luego por una vía popular y luego mediante decretum de los obispos. Su rol tenía cabida en materia tributaria sobre distribución equitativa de cargas fiscales, intercesio o intermediación entre ciudadanos y autoridades por atropellos y acusaciones de delitos, levantamientos de actas y hasta representación de la ciudadanía sobre cuestiones de baja cuantía. En los textos traducidos establece que tenía una participación en asuntos de hasta 50 salarios. El defensor civitatis tenía una competencia territorial limitada a ciudades y en ningún caso ejercía el imperium, por lo que su capacidad coactiva o de constreñimiento era nula, lo cual guarda muchos elementos comunes con la figura como la conocemos hoy. ¿Y cómo la conocemos hoy? Con un origen en la reforma constitucional de Suecia del año 1809,
como un ente dependiente del Parlamento diseñado para dar respuesta a la ciudadanía ante abusos de la administración pública y vigilar el buen cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos. Este se ha expandido en numerosos países y especialmente en América Latina adquirió notoriedad a partir de la década de los 80, tomando como base las constituciones de Portugal y España de 1976 y 1980. Algunos ejemplos: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, Defensor de los Habitantes, Costa Rica, Defensor des Droits en Francia y Defensor del Pueblo en España. En cuanto a esta expansión, explica el profesor Carvalho Armas lo siguiente: actualmente, las democracias modernas sufren una dura prueba, tanto por las injerencias externas derivadas de la interdependencia mundial de los mercados, que en gran medida marcan el rumbo socioeconómico de los estados, el denominado movimiento económico globalizador, como por la intensa demanda interna de los ciudadanos que apremian a sus gobernantes a la búsqueda efectiva de soluciones a los problemas. El derecho internacional no ha sido ajeno a la figura del ombudsman, el cual, de acuerdo con los principios de París, establecido por la resolución número 48/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se concibe como un tipo de institución nacional de derechos humanos, o INDH. De acuerdo al subcomité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, reconocida por la ONU, a la fecha 21 de febrero de 2018, este mismo año, fueron acreditadas 120 INDH en todo el mundo, en contraste con 193 países reconocidos por Naciones Unidas. La mayoría de estas acreditaciones fueron calificadas con estatus A, por cumplimiento fiel de los principios de París. La República Dominicana se encuentra actualmente en un proceso también de acreditación. En nuestro país se creó la figura del Defensor del Pueblo mediante la Ley 19-01, modificada en el año 2009, elevada a rango constitucional en el año 2010 en los artículos 190 al 192, reforzada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y otra legislación complementaria, como es el caso de la Ley 12-06 de Salud Mental, la Ley General de Electricidad y la Ley de la Policía Nacional, que también establecen funciones del Defensor del Pueblo en su contenido. El Defensor del Pueblo es una entidad pública de naturaleza unipersonal, elegida por el Congreso Nacional junto con cargos suplentes y adjuntos, facultada para ejercer investigaciones, canalizar reclamaciones y realizar actividades de educación y orientación a la ciudadanía. Todas estas características son sumamente frecuentes en las redacciones legislativas que conciben una INDH. Se distingue por elementos de independencia de otros poderes del Estado, neutralidad, competencia extendida en todo el territorio nacional con sede en la capital de la República y autonomía en el plano funcional, administrativo y presupuestario. Sus facultades abarcan la mediación, la inspección, el requerimiento de buen funcionamiento y la solicitud de actuación e información a entes sujetos a su competencia, prerrogativas que se desprenden de un marco de naturaleza administrativa. Las mismas son ejercidas sin perjuicio de su rol de educador y orientador sobre derechos humanos y los mecanismos para hacer exigibles esos derechos humanos. Su posición en el organigrama del Estado Dominicano no puede reducirse a una discusión abstracta sobre su jerarquía más allá de su rango constitucional frente a otros poderes del Estado y sus dependencias. Basta con citar la sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0001-15 de fecha 28 de enero de 2015, la cual fijó los criterios típicos de los órganos extrapoder, incluyendo textualmente al Defensor del Pueblo. La importancia de este tipo de ente es que, y cito la sentencia, coopera con la distribución funcional del poder que renueva la estructura política de nuestro régimen de gobierno presidencial en aras de impulsar el Estado social y democrático de derecho y resguardar el orden institucional prediseñado por el constituyente. Esta institución, designada por primera vez por el Congreso Nacional en mayo de 2013, ejerce su función de atención a la ciudadanía para salvaguardar derechos fundamentales cuando son violados por los siguientes entes: por órganos del Estado, funcionarios públicos, entidades prestadoras de servicios públicos, sean privadas o públicas, y particulares cuando estos afectan intereses colectivos y difusos. La forma operativa del Defensor del Pueblo para tramitar los casos es mediante registro de expedientes,
los cuales pueden ser de reclamación, si es admisible la competencia, o de orientación, cuando existe una condición de abstención de actuaciones previstas en el artículo 18 de la Ley 19-01. El ejercicio de funciones del defensor del pueblo puede ser proactivo o reactivo, dependiendo de si actúa de oficio o a solicitud de parte. Esas actuaciones pueden tener un impacto directo para el reclamante, pero también puede implicar un impacto indirecto general para el resto de la ciudadanía, en la medida que identifica deficiencias del Estado y promueve la corrección de conductas antijurídicas sistemáticas de organismos reclamados. Esta última idea es respaldada por tratadistas de la estatura de Agustín Gordillo. En la cronología histórica presentada recientemente por el Defensor del Pueblo, pasado 29 de mayo, se ofreció públicamente información compilada sobre casos registrados y cerrados, debidamente reportados al Congreso Nacional a través de informe de gestión, memoria anual, lo cual se prevé en el artículo 116 de la Carta Magna. En 5 años de la primera gestión, esta entidad registró y procesó un total de 4.164 casos, cantidad que actualmente se encuentra en aumento. De esta cantidad, aproximadamente el 49.6% fueron casos de orientación, mientras el otro 50.4% fueron casos de reclamación. Las materias más reclamadas fueron las siguientes: materia de seguridad social, específicamente materia de pensiones, función pública, servicio público de agua potable y alcantarillado, materia penal, materia municipal, asuntos inmobiliarios, derecho administrativo, específicamente sobre expropiaciones forzosas y asuntos policiales. El Defensor del Pueblo Dominicano muestra en su joven historial evidencias de importantes contribuciones al Estado de Derecho, prestando auxilio a la solución de controversias de ciudadanos y de colectividades. En su accionar, incluso ha establecido canales de comunicación con Defensorías del Pueblo de otros países, a los fines de trazar alianzas para el intercambio de experiencias. Estos contactos han servido incluso para tramitar casos en base a cooperación internacional, la cual involucra a casos de personas extranjeras en suelo dominicano y también nacionales dominicanos en suelo extranjero. Esto fue logrado con las defensorías de Puerto Rico, de España, de Bolivia, de Colombia y de Costa Rica, solo para mencionar algunos casos. Con estas distinguidas y respetadas instituciones se ha compartido un valioso aprendizaje, especialmente porque se ha podido observar que las realidades sociales y los casos captados de disfuncionamiento del sector público a veces son muy similares en la región, y esto permite abordar problemas con fórmulas probadas. Si bien es cierto que el Defensor del Pueblo no reemplaza las vías de exigibilidad de derechos centradas en procedimientos judiciales, administrativos y conciliatorios previstos en legislaciones especiales, incluso en esos casos su desempeño puede resultar útil. Por un lado, se permite orientar al ciudadano sobre sus derechos y la forma de agotar recursos a su disposición sin comprometer la neutralidad. Pero también puede velar para que durante el conocimiento de esa instancia se salvaguarde el debido proceso. Estas intervenciones no equivalen a una invasión de competencias ajenas o conocimiento del fondo de asuntos que competen de forma exclusiva a otros órganos competentes. La justificación de esta política se basa en la aplicación de principios constitucionales y de derecho administrativo, específicamente sobre separación de poderes, competencia, lealtad institucional y ejercicio normativo del poder, todos principios que se encuentran recogidos en la actual Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley Orgánica de Administración Pública, sin perjuicio de principios generales del derecho como la electa una vía. La vinculación a estos principios es una herramienta clave en la preservación de la seguridad jurídica. Para finalizar, tratándose de la primera gestión del Defensor del Pueblo de República Dominicana y sus resultados, los pronósticos solo arrojan optimismo sobre el futuro de la institución y los frutos de su trabajo. Sin embargo, aún resta cumplir con algunos pasos para su perfeccionamiento, como es la aprobación del reglamento para el buen funcionamiento por parte del Congreso Nacional, norma que permitirá mejorar grandemente la implementación de la Ley 1901 y compatibilizarla con el mandato constitucional y la legislación complementaria. No obstante ese obstáculo, los esfuerzos del Defensor del Pueblo no han descansado en materializar sus ejes centrales, que son la defensa de los derechos humanos, la educación en derechos humanos y el fortalecimiento institucional continuo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.
profesor nos habla de dignidad.